Buenas noches a todas y todos. Mi nombre es Solange Páez, fundadora de Poesía del Mundo de Ecuador. Les doy la más cálida bienvenida a una entrega más de fragmentos de Poesía del Mundo. Nuestro anhelo, como ustedes ya saben, es producir, compartir y acercarnos desde una de las expresiones más trascendentes de nuestra condición humana, el arte. Creemos firmemente que el arte es un fragmento de la vida que puede salvar hasta al alma más atormentada. Esta noche tenemos una edición especial con poetas muy importantes de México a razón de una temática social que está sucediendo allá. Ya la conoceremos. Vivimos en un mundo fracturado. Siempre he visto mi papel de artista como un intento para integrarlo. Esto lo dijo Anish Kapoor. Con esta frase le damos la bienvenida a Sergio Briceño. Es nuestro poeta invitado para esta noche. Bienvenido, Sergio. Hola, Solange. Muchas gracias por la invitación. Sergio Briceño nació en Colima el 16 de noviembre de 1970. Sus estudios más recientes son en la licenciatura en Letras y Periodismo por la Universidad de Colima. Participó en las jornadas académicas Imagen y Escritura en Mesoamérica, organizadas por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Su experiencia artística y académica más relevante es la traducción de sus obras al francés y al inglés, entre ellas poemas de O.V. El Mislows, de Samos Hani, de E. Cummings y de Basile Boutin, así como la pieza teatral La Lección de Eugene Ionescu. Su realización de antologías de poesía femenina en Colima han destacado. Organizó también festivales de poesía como el de Oxígeno Bacalar en 2012, coordinación de colecciones editoriales como director de las empresas Montevenus y Ediciones Octubre. Ha realizado además adaptaciones teatrales de obras poéticas, como el espectáculo Adán y Eva, basado en textos de Jaime Sabines y Pablo Neruda, con temporada en el año 2001 en Colima. Varias presentaciones en la casa del poeta Ramón López Valverde, en la Ciudad de México, y colaboraciones con obra poética para revistas como Parque Andino, Blanco Móvil, Transhumancia, La Voz de la Esfinge, Tierra Adentro, y además los suplementos culturales Nostromo y semanal de La Jornada. Ha recibido premios y distinciones. De los más relevantes son el Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines desde el año 2011 por su libro Insurgencia. Recibió también el Premio Internacional de Poesía Salvador Díaz Mirón en 2001 por su libro Trance. Recibió el Premio Estatal de Poesía Balbino Dávalos en 1994 por su libro Corazón de Agua Negra, y el Premio de Poesía Agustín Santa Cruz por su libro 14 Fuerzas. Ha recibido influencias en su quehacer artístico del doctor en literatura Rogelio Huedea. La poesía, según el doctor Rogelio Huedea, la poesía de Briceño es un calidoscopio que tiene su simiente en dos elementos básicos, el erotismo y el mito. Además, se instaló en el mundo para hablarnos de la perdida infancia, del deseo, de la naturaleza, del dolor y sobre todo de la mujer, en la que este poeta ha encontrado un territorio inagotable de símbolos por medio de los cuales va renombrando su espacio vital. Además, que la lírica de este autor busca ser a un tiempo descarga eléctrica y consecuente remanso. La obra ha sido influida por Jorge Esquinca, Efraín Bartolomé y Héctor Carreto. La obra artística más relevante de Sergio Briceño ha sido los libros de poesía Trance, Insurgencia, Corazón de Agua Negra, Ella es Dios y Nácar, que han sido traducidos al francés y al alemán. Ha sido inspiración para obras de danza y piezas de arte visual. Ha realizado además actividades artísticas, publicando los
libros Corazón de Agua Negra en 1995, La Bruma y otros elementos de OW de L. Mislos, la traducción en 1997, 14 Fuerzas en 1999, Ella es Dios en 2001, Saetas en 2002, Trance en 2004, Nácar en 2006, La hembra humana en 2008, Ala Rosa fue una muestra de mujeres poetas en Colima. Sergio Briceño fue el compilador en 2009. Publicó además Insurgencia en 2011, Insurgencia Aufstand en 2013, la de los 7 colores en 2013, en concreto Silita en 2018 y Todos somos esto en 2020. Esta es la larga e importante trayectoria de Sergio Briceño. Hernando Fuentes dijo, el arte es amor hecho público. Sergio, es muy grato tenerte con nosotros esta noche. Cuéntanos un poco, ¿por qué la poesía, por qué el impacto social de la poesía y qué está sucediendo en México para que se haya volcado el arte hacia el tema social? Bueno, yo creo que es una tendencia no solamente mexicana, aunque México ha, digamos, constituido una especie de escuela estética, esto de hablar de la violencia y de la realidad social, porque en los últimos años ha habido cambios drásticos, sustanciales en materia política, no solo a nivel nacional, sino en cada uno de los estados del país. Y creo que esta ola política y de cambio social forzosamente impacta en el desarrollo y en la estética de la poesía, sobre todo en poetas que están muy vinculados con la vida cotidiana. Entonces, me parece que es bastante saludable que exista ese tipo de poesía y en lo personal considero que contribuye mucho escribir en esta estética, pues a formar conciencia de lo que está pasando desde un punto de vista artístico, lingüístico y en muchos sentidos, pues estético, ¿no? Como decía. Así es, ¿y tu arte particularmente se ha volcado también hacia un tema social? Bueno, yo he escrito poemas de corte social en los últimos 10 años, más que en la etapa anterior, porque, bueno, en la etapa anterior estaba como más interesado en este asunto mitológico, digamos, la representación imaginaria o metafórica de la mitología griega, del panteón griego, digamos, en mi vida personal. Yo encontraba como muchos equivalentes, muchos símbolos, y obviamente mi poesía se volvió bastante simbolista, ¿no? Si nos ponemos estrictos para la cuestión de los movimientos literarios, ¿no? Y en los últimos 10 años, bueno, no he publicado mucho, sí tengo varios libros inéditos y me ha interesado más como esta parte de la vida común, de la vida de todos los días, de la gente de la calle y sobre todo usando un lenguaje mucho menos ornamental o adornado como lo hacía antes. Y he encontrado una forma de decir las cosas muy cómoda, ¿no? Me ha causado una impresión agradable porque cada día se pierden más lectores de poesía, eso lo sabemos muy bien, y entonces de alguna manera también el trabajo del poeta es ir en busca de ese público, con el lenguaje de ese público y con la forma de hablar de ese público. Creo que ya en la época contemporánea es muy complicado leer a los autores del siglo XIX, ¿no? Los poetas del siglo XIX o a los poetas de principios del XX, que apostaban más por esta cosa alegórica y de mucha sobrecarga metafórica, ¿no? Que desplazaba mucho como la línea central del lenguaje.
Entonces, he estado haciendo como juegos y experimentos con el lenguaje cotidiano y han estado funcionando. Como te decía, no lo sé, no están publicados todavía sus libros, pero me parece que es una parte de mi trabajo poético que tiene ya un nuevo derrotero, ¿no? Como una nueva orientación, digamos, ¿no? Y nos ha gustado mucho la poesía que nos has compartido. Es evidente este lenguaje mucho más cercano a lo cotidiano que has abierto en tu poesía. Ahora, Sergio, yo te pregunto, nos comentaba Grace Licea, poeta mexicana también, que en breve escucharemos su poesía. Ella nos comentaba que en México surgió, lamentablemente, a raíz de la pandemia, una ola de violencia, hasta cierto punto violencia estructural, una situación social que realmente se agravó. Cuéntanos un poco de qué se trata esta situación y qué papel crees que puede jugar el arte, la poesía en particular, en una situación social así. Bueno, yo creo que hay como dos tipos de poetas en México sobre esa misma línea, digamos, de la violencia y de los cambios sociales. Los que tienen como cierta relación con los medios de comunicación, que han sido reporteros o que siguen siendo reporteros o que manejan redes o esta cuestión informativa y quienes definitivamente están alejados de las redes, ¿no? En el primero de los casos, me parece que todo lo que está asociado a la pandemia, o mejor dicho, todo lo que la pandemia movió y removió, incluye el término, el asunto de la violencia, el asunto de la economía, el asunto de las relaciones personales. Entonces como que se fue filtrando, se fue condensando, por un lado, la hiperviolencia a la que estábamos acostumbrándonos ya todos los días en los noticieros, en los informativos por las redes sociales. Esa violencia se, se fusionó, digamos, en un punto con la pandemia, ¿no? De tal manera que se produjo un efecto bastante interesante, ¿no? Que es aquellos poetas que estaban escribiendo sobre violencia, de pronto se empezaron a concentrar en el tema de la violencia, de la pandemia, y veíamos en las redes sociales de pronto poemas a la limón, así como de bote pronto, muy afortunados algunos, que hablaban de esta pandemia. Yo le atribuyo a, a este contorno medieval que tiene la epidemia, como las pestes de la época medieval, siglo XII, XIII, en Europa. Le atribuyo este interés de los poetas por hablar de la pandemia de hoy, ¿no? Entonces, pues quienes estaban produciendo o estaban escribiendo sobre violencia, terminaron escribiendo sobre la pandemia, sobre la peste. Y creo que el gran desafío era qué tipo de lenguaje utilizar para poder transmitir el mensaje poético, ¿no? Y creo que la única manera de hacerlo, pues, es usando el propio lenguaje que emplea la gente para comunicarse, sin rebuscamientos ni florituras o ornamentaciones innecesarias, ¿no? En el poema. Y curiosamente, dentro de ese mismo ámbito, esquema, dentro de esa misma esfera, también se empezó a hablar mucho de la naturaleza, ¿no? Empezaron algunos, sobre todo mujeres poetas, empezaron a hablar de la naturaleza y algunas hasta de la ciencia, ¿no? De la relación entre la ciencia y la poesía, que no es un tema nuevo, por supuesto, pero que ameritaba en estos tiempos ya una nueva presentación, digamos, ¿no? Una resemantización.
Y en conclusión lo que vimos fue estas dos partes de la violencia, la peste medieval actualizada y el regreso a los temas de la naturaleza y de la ciencia, ¿no? Es como si estuviéramos viviendo pues sí, una reedición de los asuntos medievales cuando todavía creíamos que la teoría heliocéntrica pues era una herejía, ¿no? Y, y bueno, ahora que ya estamos más allá de las herejías y más allá de la religión, vemos que se sigue contrapunteando el conocimiento científico con la intuición que genera la poesía, ¿no? Y la poesía va entre estos márgenes, entre el pensamiento lógico y la lógica sensorial. Ahora, querida audiencia, yo les invito a escuchar un sentido poema de Sergio Briceño, que nos habla sobre este aspecto social en su arte. Espero que sea de su agrado. Gracias a Solange por la invitación. Voy a leer 3 poemas breves que no forman parte de ningún libro y son inéditos. ¿Qué poema escribiré tan ofensivo que me lleve a la horca o a la cárcel? ¿Qué verso indignará lo suficiente al papa o al edil, al comandante o al líder sindical? No hay versos que condenen a muerte en esta parte del mundo en la que vivo. Nadie acaba en el cepo a raíz de un poema, ni termina envenenado en su departamento, acuchillado. Ya no le importa a nadie la poesía. A nadie ofende cuando pasa en el aire recogiendo silencios para poderlos respirar y no morir de asfixia. Y este otro que dice: en mi memoria hay lenguas fósiles. Un escuadrón de arqueólogos las quiere rescatar, pero apenas las tocan, se disuelven, caen desmoronadas. Mis lenguas fósiles, muertas, que alguna vez nombraron algo que ahora ya olvidé. Y por último, esa parte de ti que me despierta la codicia, bajo kilos de piel y ropa, encerrada en un nudo, mínima pepita, brizna de oro. Muchas gracias. El arte, para mí, es un acto humanitario y conlleva la responsabilidad de crear un efecto en la humanidad, de hacer del mundo un mejor lugar. Esto lo dijo Jeff Koons. Sergio, ¿qué opinas de este pensamiento de Jeff Koons? ¿Estás de acuerdo con ello? ¿Tiene el arte una responsabilidad de hacer un mundo mejor? Sí, bueno, cualquier manifestación artística, por el simple hecho de provenir de esa zona intangible que se llama alma, espíritu, superyo, psique o como se le pueda llamar, automáticamente se convierte en un asunto humano. Cuando uno piensa de manera individual o escribe de manera individual, en realidad solamente uno cree que es individual, porque cuando ese producto entra en contacto con el resto de las personas, con el auditorio, con el lector, con el escucha, se da uno cuenta de que en realidad estaba uno hablando a nombre de todos ellos, ¿no? Quizá la pequeña diferencia mínima desde mi punto de vista, es que hay quienes se dedican a otra cosa porque quizá se sienten más atraídos por la productividad, por el dinero, por los objetos. Ya vemos quienes nos interesan, pero no en la misma proporción que las cosas internas, ¿no? Que las cosas del pensamiento y del corazón y del espíritu.
En ese mismo sentido, cada que uno se sienta a escribir o a pintar o a componer música, en realidad se está sentando no solamente el total de la tribu a la que uno pertenece, sino se está sentando el instante que resume todos los momentos que hemos estado viviendo en la hora precedente o en el día anterior o en la semana anterior o incluso hasta en las décadas anteriores, ¿no? Y esta mezcla, este juego de sustancias, elementos, ingredientes, entra en juego, colisiona entre sí y produce una obra de arte, ¿no? Entonces, como todos estos referentes tienen que ver con la sociedad y con lo que somos, automáticamente se convierte en un compromiso social, o por lo menos se convierte en un discurso social sobre ese momento, sobre ese instante en el que no solamente estamos reflexionando, pensando o recibiendo inspiración para escribir, sino en la suma de todos estos ingredientes, ¿no? Que todo mundo traemos. Y particularmente, bueno, esta es una pregunta tal vez de tu biografía. ¿Por qué elegiste la poesía? ¿Hubo alguien que te influenció, tal vez alguien cercano o algún autor que leíste que te motivó a escribir poesía? Bueno, creo que más bien fue una diferencia de género, porque yo desde muy joven estaba escribiendo en una libreta de estas de forma italiana. Tenía varias libretas desde los 13, 14 años. Historias que la verdad ahorita ya ni vale la pena recordar porque se van a quedar siempre verdes. Pero no sabía yo si eso que estaba escribiendo, obviamente no era ni poesía, ni narrativa, ni nada, pero como estaba renglón seguido, pues era básicamente una crónica, ¿no? Entonces después me di cuenta de que existían los suplementos culturales, donde la gente publicaba sus poemas y sus historias. Y en la escuela yo estudié economía 4 semestres, me encontré con un cuate que era amigo del director de un suplemento y me dijo, oye, pues pásame algunas de las cosas que escribes. Digo, pero pues es que no sé qué es lo que estoy escribiendo así como con precisión, no sé qué es lo que estoy haciendo. Y entonces le pasé una hoja que había escrito y me sorprendió gratamente pues que lo publicaron, ¿no? Y creo que la función de los suplementos siempre es importante porque como es el primer escalón, el primer paso que uno da en este larguísimo decurso del oficio, yo me sentía muy, muy, muy contento y sentía también que lo que estaba haciendo pues no tenía como destino el bote de basura, ¿no? Aunque en muchos casos sí tuvo ese destino, pero por lo menos un par de cosas funcionaron, se publicaron en el suplemento, después seleccioné algunos textos, me di cuenta que formaban un libro, fui a un taller literario y en los talleres literarios pues ahí se da uno cuenta de que hay otras personas que están en las mismas búsquedas que uno, bajo la coordinación de un escritor, un poeta, y en función de eso, pues bueno, ya te sientes parte de esa tribu, ¿no? De gente que escribe. Claro que sí. Y ahora, Sergio, yo te invito a escuchar un poema de Grace Licea. Ella es de Colimas y esperamos que sea de su gusto el siguiente poema. Grace Licea ha publicado los libros Azules Versos Negros, coordinado con la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Manzanillo y el Instituto Griselda Álvarez, y el libro Alas de Mar, editado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Colima, además del libro colectivo Alas al Grito de la Luz, 3 poetas colimenses. Forma parte de la antología Bailando sin Sostén, poesía erótica escrita por mujeres de Colima, de la editorial Hoy lo leo. En 2018 formó parte de la copublicación con el escritor y fotógrafo Juan Manuel Briceño Cerda, con el ebook Con Sabor a Sal, de la editorial chilena Los Cuadernos de Sofía. Ahora escucharemos uno de sus poemas y esperamos que sea de su total agrado.
Gracias a Sol por invitarme a participar en Poesía del Mundo. Intervendré con 2 textos breves. El primero se titula El lago volcánico. Con agua me bautizaron y antes de nacer bebí de ella, las aguas amnióticas donde vibraba el mundo. Nací por cesárea del vientre de mi madre y al agua voy a encontrarla de nuevo. Frente al agua estoy a salvo, redondo como la luna, viene a reposar de noche el satélite. Como en una visión, tomadas de la mano, ahí encontré a todas las mujeres de mi vida. Será polvo. Yo siento la arena marina entre mis húmedos dedos. Me arde la piel al mediodía, siento mi cuerpo misterioso ante el mar. Se expande tenso como una cuerda, no hay equilibrio para el trapecista. Cierro los ojos para ver el cosmos mientras el mar estalla en la ola. Es mi cuerpo, me digo. Hoy están para mí estos órganos que veo por dentro, mientras la rosa de los vientos me toca. Lo que sostiene al artista es la mirada de amor en los ojos del espectador. No el dinero, no las relaciones correctas, no las exposiciones, no los halagadores comentarios. Esto lo dijo Henry Miller. Sergio, ¿qué ha significado para ti el tener ahora una trayectoria poética? Y me refiero a esto, si es que nos puedes contar qué ha significado para ti ser hombre y escribir poesía. Bueno, a mí me ha interesado mucho tanto mi trabajo como el trabajo de los otros desde el punto de vista de ser colegas, de ser parte de un gremio, digamos. Y me ha interesado mucho la escritura femenina como un acto personal, particular, ¿no? En momentos históricos determinados. Yo hice mi tesis de maestría en la Universidad de Barcelona sobre mujeres poetas del exilio español en México. Y me daba cuenta de que el acto de escribir, si bien puede tener un género, el resultado siempre es el que va a hablar por sí mismo, ¿no? Hay críticos que consideran que no es prudente o no es rigurosamente científico hablar de poesía femenina y poesía masculina, porque finalmente tendríamos que hablar de buena y mala poesía, ¿no? El hecho de ser hombre efectivamente facilita ciertas cosas en el mundo de la escritura, ¿no? Porque hay un rol ya impuesto por la sociedad en torno a quién controla la escritura o cuáles son los papeles que debe desempeñar el hombre y la mujer. En el siglo XIX y mucho antes, pues la idea del hombre era la persona que tenía acceso a los libros, tenía su biblioteca y se iba a un rincón a fumar su pipa y leer el periódico y los libros, y por consiguiente poder escribir. Y la mujer tenía que dedicarse pues, a los asuntos de la casa, lo que ya sabemos, ¿no? Pero en una época como la actual, pues eso ya, para empezar, ni siquiera existen las bibliotecas ni las pipas como aparecen en los grabados del siglo XIX o XVIII. Y además, pues yo estoy convencido de que cada quien tiene su discurso y que lo único que hace falta pues es modelarlo y generar una obra que tenga una validez estética, ¿no? Y esto puede ocurrir tanto en una mujer como en un hombre. Entonces, me parece que en este momento pues ya no existe esa diferencia de género, digamos. Hay poetas, mujeres muy talentosas, quizá no en el mismo número que hay hombres talentosos, porque
volvemos a lo mismo, es una cuestión histórica que se va acumulando, ¿no? Entonces, como no empezamos al mismo tiempo a tener las mismas libertades, pues obviamente por acumulación hay más de unos que de otros, pero estéticamente me parece que están en el mismo nivel y hay mujeres que escriben extraordinariamente bien, ¿no? Pienso ahora en una escritora mexicana, Rosario Castellanos, que es extraordinaria y de quien estoy revisando, volviendo a leer una novela estupenda que se llama Balún Canán. Y pues es una obra perfecta, ¿no? O Lamentación de Dido, que es un poema suyo extraordinario, que no tiene mácula, ¿no? O sea, es un poema de un nivel poético altísimo, ¿no? Entonces, pues no, me parece que es como muy relativo ser hombre y escritor o pensar en que por el hecho de ser hombre forzosamente tiene que haber una diferencia escritural, estrictamente. Creo que la única diferencia pues es la que ya conocemos, anatómica, ¿no? Y sin duda, la poesía que esta noche estamos presentando tiene un gran nivel. Te invito ahora, Sergio, a escuchar poemas de Arby Rivera, escritor, pintor y promotor cultural de Chiapas, México, nacido en el 76. Radica en Comitán de Domínguez, oriundo de Nueva Independencia, municipio de Ángel Albino Corzo, Chiapas, en México. Ha publicado los libros de poesía El callado lenguaje de la piedra, Apuntes de ventana para un muro, Las hormigas saben a dónde van, Volver a Ítaca, Cantos de mar para evitar naufragios, traducido al catalán en el año 2012, y el libro de cuentos 2001 engaños. 8 voces para nombrar un sueño es una obra narrativa y poética del taller literario Balún Canán, entre otros libros. Su trabajo literario aparece también en más de una docena de libros colectivos y antologías literarias, y en revistas de circulación nacional e internacional. Obtuvo el Premio Estatal de Poesía Enoch Cancino Casaonda en 2016, el Premio Nacional de Poesía Idalio Huerta Escalante en 2015, el Premio Regional de Poesía Rulfo Figueroa en 2013. Fue ganador del Concurso Nacional de Poesía Acequia 2016 en el estado de Sonora. Finalista en el concurso de cuento de la revista radiofónica Andares Rutas del Sistema Chipaneco de Radio y Televisión en el año 2014. Tiene 50 exposiciones pictóricas, colectivas e individuales, y 6 murales. Su obra se ha presentado personalmente en Costa Rica, España y México. Es fundador del Comitán del Puente Cultural del Sureste y fundador y director del Festival Internacional de Artes y Literatura Balún Canán. Actualmente es director del Centro Cultural Rosario Castellanos. Ahora escucharemos poesía de Arby Rivera y esperamos que la disfruten mucho. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arby Rivera y voy a compartir con ustedes breves fragmentos de mi poesía, con un saludo desde Chiapas hasta Ecuador. El primer fragmento es del callado lenguaje de la piedra. No es culpable la piedra. Cuando los hombres dejan de ser niños, la mirada se les pone dura y no es culpa de la piedra. Nos enseñaron a cazar pájaros de toda especie. Buscábamos siempre las piedras más redondas o extraíamos el barro de la tierra para hacer municiones. Con ayuda del sol se ponían como roca y absorbían por momentos la dureza del hambre. Antes de la caza, para asestar un certero golpe en la presa, las poníamos en el rescoldo del fogón. El barro, hecho una piedra, nos golpeó con su sombra. Soñábamos con la cacería. Los ancestros cazaban con puntas de piedra, pero nosotros lo hacíamos con piedras redondas colocadas por inercia en la gamuza de las ondas. Apuntábamos a la cabeza diminuta o al pecho de los pájaros, esos gigantes del vuelo y del asombro, equilibristas del aire y la ternura. Eran pretexto
para ensayar la dureza que aprendimos, el blanco perfecto para tapar el hambre. Tiramos siempre a matar para contribuir con el sustento. Los dueños del canto caían en silencio, algunas plumas quedaban meciéndose en el aire y en la niebla se perdían. Fuimos matando la ternura y acumulamos sombras. Así nos extraviamos en el bosque y no volvimos. En nuestros ojos redondos como piedras siguen cayendo aquellas aves. Ahora voy a compartirles un par de fragmentos del libro Volver a Ítaca. A mi pueblo llegaron los gitanos y los circos, llegaron los bandidos, llegaron los soldados. Magia, miedo y muerte ha pasado por el pueblo, y en sus calles todavía pasa el viento levantando a los caídos. A mi pueblo llegaron los coyotes, llegaron los mineros y los insecticidas. A pesar de los contaminantes, todavía crece pasto en los potreros, y en los campos de cultivo las sonrisas de las flores amanecen con aquella esperanza de que un día regresen las cigarras. Y finalizo con este poema que viene también en este mismo libro y se llama Creación. Volveré a esta casa para desenterrar mi corazón. Esta es mi casa. Ella vino una mañana, le puso nombre a las cosas. Dijo paz y cesaron los disparos. Dijo fuego y las sombras se rindieron. Dijo amor y floreció la tarde. Acomodó las nubes y los cuadros, instaló como traviesa niña el canto de los pájaros en la ventana y dijo música. Abrió las puertas de la casa y la luz se hizo. Una obra de arte es un gozo eterno. Esto lo dijo John Keats. Sergio, cuéntanos, ¿cuáles son tus poetas de cabecera y por qué has hecho esta elección? Híjole, ahorita que mencionaste a Keats, bueno, tengo una playera de Keats, el pajarito que siempre aparece en sus poemas, y bueno, visité su tumba en Roma, en la Plaza de España. Pero bueno, de los poetas que he leído y a los que vuelvo con cierta frecuencia, pues, y yo hice mi tesis sobre Luis de Góngora, es un poeta en el que siempre encuentro cosas nuevas cada vez que regreso a él. Me parece que fue un poeta que de tanto estudiar y de perfeccionar su poesía, terminó odiando la poesía, cosa que yo no deseo padecer nunca, ¿no? Pero te abre las puertas en cuanto a la parte interna de los poemas que el lector muchas veces pierde de vista, el trabajo que hay detrás de un poema, la simetría bilateral, los versos heterotónicos, o simplemente la elaboración de la invención de una silva, ¿no? Estas combinaciones estratosféricas de heptasílabos, indecasílabos. O sea, toda esta disciplina, digamos, toda esta ciencia de la poesía del siglo, bueno, él muere en 1627, pues sería el siglo XVII y del XVI, que es cuando nace. Me parece que se ha olvidado mucho, ¿no? En los últimos años. Y si se ha rescatado ha sido de una manera bastante cuestionable, ¿no? Que es nada más para presumir que se sabe hacer una silva o un soneto o un endecasílabo o una octava real, no sé. Y bueno, en función de Góngora, hay otro poeta que a mí me gusta mucho, que es Fray Luis de León, que es también anterior a Góngora, pero con esas mismas rigurosidades, digamos, para presentar el poema como un producto estético que merezca esa eternidad de la que hablaba Keats, ¿no? Y es una eternidad que finalmente la están ganando, porque
Estamos hablando de poetas de hace 400 años, ¿no? Entonces, o sea, ya que hayan sobrevivido, que un solo texto tuyo sobreviva 4 siglos, me parece que es, sí, bueno, es la consagración, es la confirmación, sobre todo, de que tomaron con toda la seriedad que se merece el oficio poético. Y esa es una de las búsquedas en las que yo siempre he querido estar. A veces no lo logro, a veces caigo como en esta autocomplacencia, ¿no? De decir, ay, es que ya todo lo que escriba va a ser poesía. Pues no. Tenemos que revisar y tallerear y releer y leer y otra vez releer. O sea, poetas como Darío, que después de escribir 17,000 versos, publica su primer poema, ¿no? O sea, son como figuras tutelares, ¿no? A las que hay que acercarse con frecuencia, ¿no? Y bueno, a propósito de los temas, digamos, sociales, ¿no? De la vida cotidiana, de la ciudad, pues obviamente Charles Baudelaire tiene la última palabra y es una piedra fundacional, ¿no? En este quiebre de dirección, ¿no? De la poesía campirana, lírica, a la poesía ya urbana, ¿no? Y hay un poeta que me gusta mucho desde hace muchos años porque tiene una forma muy, muy especial de escribir, que se llama Salvatore Quasimodo, poeta hermetista italiano de la primera mitad del siglo XX. Y sobre esos me he más o menos movido porque, insisto, son autores a los que regreso con mucha frecuencia cuando me siento de pronto copado o ya saturado de los poemas malos que de pronto llegan a uno, ¿no? Entonces, como para purificarte ya te vas a estas fuentes, ¿no? A los manantiales originales, donde está pues el agua cristalina, ¿no? Que no ha recibido la basura cuando atraviesa las ciudades, ¿no? Grandes clásicos nos has mencionado esta noche, Sergio. Totalmente recomendada su lectura. Ahora, yo te invito a escuchar un poema de Nicté Toksvig, igualmente de México, y espero que sea de su total agrado. Nicté Toksvig es oriunda de Orizaba, nacida en 1994. Es autora de libros como Errata, de Sangre Ediciones del año 2017, y Melamina, de la editorial IMAC, publicado en 2015. Fue acreedora de los premios Dolores Castro de poesía en el año 2015 y Carlos Fuentes de ensayo en el año 2017. Sus textos aparecen en revistas nacionales, impresas y digitales. Actualmente es becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de poesía. Ahora Nicté nos va a compartir uno de sus poemas. Esperamos que sea de su total agrado. Hola, mi nombre es Nicté Toksvig y voy a leerles un poema de mi autoría. En la mañana me clavé una astilla. Para sacarla tomé una aguja y empecé a descoserme la piel poco a poco hasta llegar a la superficie debajo de mi superficie. No sé nada de leer la mano, pero la astilla atravesaba la línea de la vida. Tampoco sé de premoniciones, pero todavía me arde y punza. A mi epidermis pertenecen limbos con traspatios donde la sangre no logra llenar mis líneas largas que prometen años, amor y otras cosas menos esenciales. Aún con tantos intentos, la astilla no quiere salir. Por completo se asoma y se esconde como si quisiera pertenecer a otra cacerola. Pero no soy tan tibia como se piensa y sobre todo soy ajena a los hervores y quemaduras. Sucede que las cosas me atraviesan o al menos intentan aferrarse a mis lugares más sensibles. Yo también poseo algunas astillas sueltas. Es la fascinación de mis heridas y su cicatrización lo que hoy descubro cotidiana sin extrañeza.
sentir lo invisible y ser capaz de crearlo. Eso es arte. Esto lo dijo Hans Hofmann. Sergio, yo te pregunto, siempre nos han enviado comentarios a la página de Poesía del Mundo, indicándonos cómo iniciar en el arte, sobre todo en la poesía, pidiéndonos consejos. ¿Qué consejos les darías tú a quienes se inician en el camino del arte y específicamente en el de la poesía? Híjole, justamente en estos días estaba pensando en todos los decálogos que hay, el decálogo del buen novelista, el decálogo del buen cuentista, y todas estas recetas que a lo largo de la carrera de alguien que escribe se va topando uno, ¿no? Y pensando sobre estos consejos, precisamente recordaba uno que es fundamental de Carmen Bullosa, en una entrevista que le hicieron hace muchos años, y ella decía, pues miren, yo de recetas y esas cosas sé muy poco. Lo único que les puedo decir, lo único que les puedo contar es cómo fue que publiqué mi primera novela en una editorial importante. Y dijo que a lo único que había apostado era a escribir bien. Y escribir bien significa, porque ahí estaba encerrada toda la metáfora, no solamente generar el texto, ¿no? Un cuento, una novela, el poema, sino someterlo a todas las pruebas necesarias para hacerlo un poema con fuerza, que logre transmitir lo que se quería. Y entonces, en ese sentido, creo que junto con el consejo de Bullosa, de solamente concentrarte en escribir bien, estaría ese otro que es escribir con honestidad de las cosas que uno ha sentido, no necesariamente de las cosas que uno conoce, porque también se pueden, ahí de la escritura vicaria, ¿no? Que el yo poético se traslada a una situación ficcional y desde ahí crea el poema, ¿no? Esto se vale también. Sin embargo, todas las emociones que provengan de esa escritura vicaria tendrán que ser emociones que uno ha sentido, porque si no eres capaz de identificar y de digamos, discernir y capitalizar tus emociones, difícilmente las vas a poder transmitir. La literatura y sobre todo la poesía está hecha básicamente de emociones, ¿no? Decía Pound que los tres ingredientes son fanopea, melopea y logopea, ¿no? Es el manejo del lenguaje, un manejo del lenguaje adecuado, que es la parte de la perfección de escribir bien, lo más bien posible, aunque suene medio atropellado, hacer que tenga esta música, ¿no? La melopea, pero sobre todo que el texto sea capaz de producir imágenes en el lector. Y esas imágenes casi siempre van asociadas a las emociones. En síntesis, creo que son esas dos, ¿no? Escribir bien y con honestidad. Es una especie de, no es un decálogo, sino un duólogo o un duetólogo sobre este tema, ¿no? Y estos son los consejos de Sergio Briceño, un notable poeta mexicano que ha recibido, un poeta laureado que ha recibido muchos reconocimientos. Cuéntanos un poco acerca de la academia y la poesía. ¿Qué podría considerarse mejor, el estudio académico de la literatura, el estudio empírico, la autoeducación? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Híjole, es muy interesante porque últimamente parece que el esquema de estudiar un posgrado en literatura y al mismo tiempo tener una carrera poética como creador se está como expandiendo, ¿no? Ese esquema, esa combinación. Y muchos de mis amigos son ahora doctores y empezaron escribiendo poesía incluso antes de terminar la licenciatura, cosas así.
Yo caí en esa tentación y estudié esta maestría en la Universidad de Barcelona. Y bueno, sí tuve muchas broncas con los maestros porque es muy diferente como la precisión estética, digamos, empírica que tiene uno sobre la poesía o la idea que tiene uno sobre cuáles poemas son buenos y cuáles no, o los gustos, eh, como las tendencias dentro de la misma historia de la poesía. Eh, Incluso tuve discusiones con un amigo, bueno, quiero decir, uno de mis maestros, porque como que se inclinaba mucho por el discurso gay dentro de la poesía, el cual para mí es respetable, pero no consideraba yo que, o no, para mí no, hay poesía escrita por heterosexuales, por bugas, por homosexuales, por lesbianas, por transexuales. O sea, como que este asunto es muy relevante, ¿no? No es una línea de reflexión o de investigación o de trabajo, que en su momento puede ser porque el campo del estudio de la literatura te da ese margen. Pero me parece que no es saludable como ceñirla en esas categorías, ¿no? Como decíamos hace rato, o sea, creo que el asunto central es si el poema es bueno o malo, si funciona o no funciona, si transmite o no transmite, si está bien armado o no, o sea, como esta parte de la ingeniería del poema, ¿no? Y, y me parece que la academia contribuye mucho como a consolidar ciertas ideas sobre la poesía que pueden ser afortunadas en muchos de los casos, en la mayoría de los casos. Pero tendríamos que, digo, es un tema bastante amplio, tendríamos que meternos como a indagar más sobre el papel del crítico, porque me parece que cuando surge la crítica como tal entre los rusos y los franceses, el formalismo y el estructuralismo y Barthes y todos estos grandes héroes de la crítica literaria, lo que pasa es que se pierden en el análisis, digamos, morfosintáctico, lingüístico, histórico, y se deja un poco de lado como el valor estético, porque como no tiene como no existen herramientas para decir si es bueno o malo el poema o si genera una reacción mejor un poema que el otro, entonces el crítico se va nada más a analizar estas partes y bueno, después surge el asunto de la crítica feminista, ¿no? Del tema este de la deconstrucción, ¿no? Que el discurso masculino que está presente en las leyendas, en los mitos y todo, se tiene que desmontar para poner en evidencia esta parte masculina, ¿no? Todo esto está relacionado con la academia, ¿no? Y sin embargo, creo que hay pocas universidades, ahora últimamente un poco más, que se han ocupado por la escritura creativa, por ejemplo, ¿no? Ya existen maestrías en escritura creativa, sobre todo en Europa, en Estados Unidos desde hace muchos años. Y creo que ese sí podría ser una apuesta importante, ¿no? Porque entonces ya se ve todos los procesos de creación, más que de estudio del texto, ¿no? Si nos vamos como muy atrás, tendremos que revisar el mito de las murallas de Academo y todo este asunto del rechazo de Platón hacia los poetas y por qué hay cierta pugna entre poetas y filósofos y entre poetas e historiadores. Yo creo que cada quien llega a verdades por diferentes caminos, ¿no? Y la verdad poética es muy inasible, muy inestable, muy fugaz, porque siempre es un instante, ¿no? Como el poema de Quasímodo, ¿no? Que es el hombre está solo en mitad de la noche, de la tierra y iluminado por un relámpago y de pronto anochece, ¿no? Esta fugacidad es la que trata de captar el poema y no hay como herramientas, digamos, para entender esa parte, ¿no?
¿por qué la parte emocional del poema no está suficientemente estudiada? Es decir, no hay mecanismos que te determinen cómo es que el poema llega a generar una emoción, básicamente. Y es algo que difícilmente se podría incluir en una estadística o en un dato numérico certero. Esto que nos comentabas de la academia va más hacia el estudio teórico, pero no a los recursos poéticos. El tema de la sintaxis, el tema de lo histórico y el tema incluso de las ideologías. No son un recurso poético como tal, sino más bien un contexto, una parte de un análisis, pero es verdad que no alimentan como recurso a lo poético como tal, ¿no? Y bueno, hemos visto poetas académicos, poetas empíricos, de maravillosa calidad en el mundo que han surgido en una u otra corriente, pero lo que tienen en común, sin duda, es su lectura de poesía de poetas notables. Como dice la frase, están nombres de gigantes y sus obras también son gigantes, como los poetas que nos has comentado esta noche. Sí, sí, creo que la discusión no va a parar aquí así como pronto, porque nadie tiene como esta actitud de concederle al otro, ¿no? El poeta empírico, para diferenciarlos, el poeta empírico y el poeta académico. Yo creo que la parte académica la formación académica del poeta es saludable porque le ayuda a entender el fenómeno poético desde el punto de vista casi científico, ¿no? Pero la parte, digamos, empírica es muy importante porque es la parte que se desconoce de la producción, del poema, ¿no? Es como si quisiéramos saber de dónde, o sea, en qué parte del cerebro surge la idea para que Diego Rivera, un muralista y pintor mexicano, hubiera hecho alguna de sus pinturas, ¿no? O sea, sí hay un límite, hay una frontera entre el impulso espiritual, emocional y de la inspiración, que yo creo en ella, y ya lo que es la producción o la generación del producto artístico mismo, ¿no? Entonces, vamos a aprender de las dos tendencias, ¿no? De las dos escuelas, digamos, del empirismo y de la academia, ¿no? De la parte científica y de la parte académica, porque la crítica literaria todavía tiene mucho tiempo y muchos años de madurez y hacia adelante para seguir creciendo, ¿no? Y, Sergio, al respecto de tu obra, ¿qué obra inédita tenemos? ¿Qué esperamos de Sergio para un futuro tal vez no muy lejano? Híjole, pues yo estaba explorando mucho la poesía periodística del estilo de Roque Dalton. Es un poco complicado porque Roque Dalton era bastante ambicioso en sus proyectos de poesía y documentaba todo desde el punto de vista histórico hasta el punto de vista propiamente periodístico. Entonces, tenemos poemas, digamos, fundacionales, gestacionales de la historia de Centroamérica, que hablan desde la llegada de los españoles hasta la guerrilla, ¿no? Y a las revoluciones y los alzamientos y todo este proceso, digamos, de cambio social, ¿no? Del que platicamos hace rato. Entonces, sobre esta línea he estado explorando algunas cosas y he estado haciendo algunos experimentos y los he dejado ahora descansar para luego retomarlos y ver si les falta algo y si realmente funciona, ¿no?
pero me parece que como la gente está leyendo mucha prensa desde hace muchos años, yo tengo una formación de licenciatura, o sea, yo soy licenciado en Letras y Periodismo, era una carrera que ya no existe en la Universidad de Colima, donde se combinaba la parte de investigación, o sea, de formación periodística propiamente, los géneros periodísticos, la crónica, la entrevista, el editorial, todo esto, con la literatura, ¿no? Entonces, yo quería como usar estos dos núcleos, la literatura y el periodismo, para generar algún discurso poético, ¿no? Y sobre eso he estado trabajando algunas cosas eh, que tienen relación con lo noticioso, digamos, ¿no? Cómo lo noticioso puede de pronto convertirse en algo poético. Y, y bueno, ahí están los libros, ya se hizo la primera etapa, que es la redaccional, y ya veremos después si funcionan y si ameritan, obviamente, las correcciones, ¿no? Que sean necesarias. Pero no hay muchos poemas periodísticos o por lo menos yo no conozco tantos sobre esta línea, y por eso me interesé, digamos, en ella, ¿no? Y, y creo que pueden funcionar en algún momento. Perfecto. Y Sergio, además de la poesía, además de las publicaciones que ya tienes, ¿tienes otros proyectos en torno a lo artístico, tal vez proyectos pasados o proyectos a futuro? Pues tengo algunos proyectos que están así como anónimos, de los que no me gusta hablar porque luego se me ceban, pero están muy en la tesitura de lo híbrido, ¿no? Entonces, he estado en algunos talleres con algunos poetas experimentales y, y aunque hace algunos años era una categoría que no me llamaba mucho la atención, el hecho de vivir en una ciudad como la Ciudad de México me ha cambiado mucho la perspectiva. Voy a cumplir 10 años viviendo acá. Nunca había pasado tanto tiempo en una ciudad tan grande, y entonces naturalmente el cambio del entorno influye en tu escritura, ¿no? Hice un libro sobre la historia de la laguna, este asunto de las varias lagunas que componen el Valle de México, que ahora ya no existen, y de las cuales solamente queda un ápice que se llama Xochimilco. Y, y me gustó esta parte porque era como la voz de alguien que venía de provincia y llegaba a la capital, pero era una capital ya devastada, ¿no? Cambiada, transformada, que no coincidía con la idea que uno tenía de esa capital, ¿no? Independientemente de que la gente, para los de provincia, la gente de la capital es una gente muy distinta, ¿no? Y no, pues finalmente somos seres humanos todos y entendemos los mismos códigos. Lo único que nos diferencia es de pronto el acento, ¿no? Algunas palabras. En el caso personal, bueno, pues en Colima hay 3 diccionarios de colimotismos, ¿no? Siempre como que este estado en el que nací se vio siempre a sí mismo, o así lo vieron sus intelectuales a lo largo de la historia, como una ínsula, ¿no? O sea, como una isla con su propia lengua. O sea, un español del siglo XVI, ¿no? De pronto en los ranchos escuchabas, ¿no? Y cuando recordé, me levanté y fui a preparar un café y eso. Pero ¿cómo? ¿Cuando recordaste, cuando hiciste memoria? No, o sea, cuando me desperté. Entonces, este tipo de problemas semánticos como que le dan otro calibre a las regiones o a las microregiones, como en este caso, ¿no? Un tema que también es apasionante y sobre el cual empezó a escribir alguien muy cercano a Colima, don Luis González y González, cuando inventaba esta cosa de la microhistoria, ¿no? Que cada uno de los pueblos y pequeñas comunidades tiene por sí misma una historia autónoma del resto del país, ¿no?
Y antropológicamente, pues es muy interesante. Por eso siento yo que ha tardado mucho en llegar como esta poesía experimental y muy de vanguardia a los autores de Colima, ¿no? Y supongo que es un caso que se aplica al resto del país. O sea, no porque no haya medios de comunicación y porque no se lean estos poemas, sino porque se necesita estar en una ciudad grande o una urbe, algo que esté distinto, que esté lleno de concreto y de smog y de automóviles y de voces para que cambie tu forma de escribir. Eso creo. Entonces, la biografía influye directamente en la obra poética. Es muy interesante este dato que nos cuentas y muy valioso del esfuerzo que estás haciendo de retomar estas voces de Colima para ponerle, incluso es una nota social a la labor que estás haciendo, porque estás rescatando, diferenciando y valorando las expresiones propias que tienen allá. Sí, el tema es finalmente la escritura, ¿no? Y la escritura pues abarca prácticamente todo, desde la escritura hablada, que es justamente el lenguaje, hasta la palabra transformada, que transforma a su vez la realidad, ¿no? Qué curioso y qué interesante toda esta información que nos cuentas. Realmente te deseamos el mejor de los éxitos en estos nuevos Muchas proyectos gracias. que tienes. Denota la versatilidad que tienes como poeta y como artista y todo el conocimiento, todo el aprendizaje que has realizado. Es evidente en tu obra y en lo que nos cuentas de tus nuevos proyectos. Pues ahí estamos trabajando y empeñados en lograr algo que valga la pena, ¿no? Ya son muchos años de escarbarle y ojalá alguna vez encontramos alguna piedra que valga la pena. Sin duda que sí. Querida audiencia, querido Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Realmente nos has compartido información muy valiosa sobre el arte, sobre tu proceso, sobre la función social que tiene la poesía y consejos muy valiosos para los poetas noveles. Muchas gracias, Sergio, por No, al este contrario, tiempo y gracias a por ti. compartir. Al contrario, gracias a ti por la invitación y pues todo mi agradecimiento. Gracias, Sergio. Y buena noche con todas y todos. Nos vemos la semana entrante con otra edición de Fragmentos de Poesía del Mundo. Mi nombre es Solange Páez. Muchas gracias a todas y todos por sus comentarios, por sus reacciones. No olviden compartir este video. Eso nos ayuda, nos anima a seguir con esta labor por amor al arte. Fragmentos y Poesía del Mundo les da una cálida despedida. Y los esperamos la semana que viene en nuestra próxima edición de Fragmentos. Fragmentos en el mes de julio termina su primera temporada. El próximo programa será el último de esta temporada. Después del sábado entrante, nos veremos en el mes de septiembre con más poesía, más escultura, más gestión cultural, más arte, más entrevistas. En el mes de agosto tenemos preparada una sorpresa que estamos seguros que les va a encantar. Los primeros días de agosto les daremos noticias al respecto. Muchas gracias por estar presentes esta noche y les vemos la próxima semana. Gracias a todas y todos.